Chicas y chicos, bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, semana 32, con la sesión La identidad desde nuestra diversidad cultural, tomado de la plataforma, la página web. Competencia, construye su identidad. Propósito, comprender lo que significa las relaciones socioemocionales en situaciones de emergencia o desastre e identificar las estrategias para la contención socioemocional. Empezamos con la introducción. Diversos autores señalan que en el siglo XXI uno de los principales aprendizajes en la escuela es el que se refiere a las habilidades blandas. Estas se relacionan con nuestros estados socioemocionales que, conduciéndolos y manejándolos, nos permiten aproximarnos y relacionarnos con las personas creando vínculos positivos. Durante nuestra vida podemos encontrarnos en situaciones difíciles que nos generan emociones como el miedo, la tristeza. Para afrontarlas debemos recomendarlas, comprender cómo las podemos regular y las estrategias para hacerlo, y así lograr nuestro bienestar, el de nuestra familia y el de la comunidad. Entre las situaciones difíciles se encuentran aquellas a las que estamos expuestos por peligros naturales y sociales como pueden ser los sismos, en especial en nuestro país por su ubicación geográfica. En el día 1 vamos a comprender, la actividad es, comprendemos lo que significa las reacciones socioemocionales en situaciones de emergencia o desastres. Sitúate y cuestiónate. Detectamos el aprendizaje socioemocional, pues es el proceso que permite a cada persona desarrollar y usar sus habilidades tanto sociales como emocionales, manejar las emociones, tomar decisiones, establecer metas, apostar por una sana convivencia. Nos preguntamos, ¿cuáles son los aspectos socioemocionales? ¿Cuáles son parte de mi identidad? ¿Cómo reaccionaría durante un desastre? ¿Qué riesgos se dan en mi localidad que podrían? Infórmate y reflexiona. De tu rol de ciudadano responsable, tu tarea es informarte. Habilidades duras y habilidades blandas. Presten atención al video. Cuando se trata de habilidades laborales, se pueden dividir en dos tipos, habilidades duras y habilidades blandas. Son muy diferentes las unas de las otras, pero ambas son necesarias para ser exitoso en el trabajo. Veamos sus diferencias. Las habilidades duras son aptitudes concretas y específicas para tu labor y son requeridas para que realices el trabajo. Por ejemplo, si eres un chef, cocinar sería una habilidad dura. Si eres un programador de computadores, un ejemplo sería la codificación. Las habilidades blandas, por otra parte, son competencias interpersonales que pueden ser usadas en un empleo. Estas incluyen la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad. Las habilidades duras son generalmente aprendidas a través de la escuela, el entrenamiento o la experiencia laboral. Estas son más objetivas, lo que significa que una vez que hayas aprendido a realizarlas, tendrás esa habilidad. Las habilidades blandas son más difíciles de desarrollar. Tendrás que practicarlas con el tiempo y en el mundo real con otras personas. Son naturales para algunos, mientras que para otros pueden ser difíciles de obtener. Las habilidades duras son fáciles de medir. Los empleadores pueden obtener una buena idea de ellas al estudiar tu educación, experiencia previa y certificaciones. Las habilidades blandas son más difíciles de evaluar. Realmente no se pueden comunicar bien a través de tu hoja de vida o carta de presentación. Los empleadores, generalmente, tienen que esperar hasta una entrevista o tus primeras semanas en el trabajo para obtener una buena idea de tus habilidades personales. A pesar de ser diferentes, necesitarás tener tanto habilidades duras como blandas si deseas ser más exitoso en tu vida laboral. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver con... Las habilidades duras son habilidades concretas y requeridas para que realices un trabajo, por ejemplo, si eres un chef. Mientras que las habilidades blandas son competencias interpersonales que pueden ser usados en un empleo. Por ejemplo, tenemos la comunicación asertiva, trabajo en equipo. Veamos el siguiente punto.
Conducta socioemocional de los afectados después de un desastre. Luego de ocurrido un desastre es posible que se observe algún cambio conductual en nuestros niños, niñas y adolescentes. Este evento inesperado que cambia nuestra rutina diaria y deja pérdidas que pueden ser familiares o materiales, le va a causar dolor y no saber cómo enfrentarlas. Por lo general, estos cambios duran poco tiempo. En este sentido, las niñas y los niños no le debemos mentir sobre lo ocurrido, decírselo en un lenguaje que puede entender, dándole la información necesaria, precisa y siempre responder a las preguntas que nos hacen sobre los sucesos. Recordemos que para ello es difícil asimilar estos cambios tan inesperados y a veces radicales en sus vidas. Al hablar con los niños y niñas y adolescentes debemos hacerlo con naturalidad durante los primeros encuentros posteriores al desastre, indagando lo que conocen de los hechos, preguntando qué es lo que piensa o teme sobre lo ocurrido. Para algunos el desastre es insuperable, para otros es algo superficialmente fácil, mientras que otros necesitan un poco de tiempo para procesar el evento, entre otras cosas. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El tono de voz debe ser adecuado, sin exageraciones de frialdad o pesimismo, procurando siempre brindarle el apoyo socioemocional para que se sienta afirmado y querido y sepa que no se encuentra solo, el niño, la niña o el adolescente. La niña, el niño y el adolescente prefieren que la información se le dé a su madre o un padre o personas más próximos a ellos. Si a la familia le resulta difícil informar a un niño o una niña, bríndele su apoyo o, en todo caso, sugiere la ayuda de un especialista. Las causas más frecuentes de los mayores problemas socioemocionales pueden ser varias. Entre ellas tenemos haber sido testigo de la muerte de padres o parientes cercanos de forma violenta, haber sido testigo de riñas, peleas, hostilidades, saqueos y hasta de muertes, haber estado expuesto y ser víctima de violencia o desastres, ver a una persona agonizando, haber sufrido hambre, enfermedades o malas condiciones ambientales y de vida. Errores más frecuentes que debemos evitar con los afectados. Ignorar sentimientos o hechos. Es decir no llores, ¿no?, a una persona, por ejemplo. Permitir abstracciones continuas. Dejar obstáculos socioemocionales sin examinar o atender. Extralimitarse de entusiasmo y querer resolverlo todo, ¿no? Cada persona tiene su proceso. Esquivar el liderazgo y retraerse en la toma de decisiones, mostrar compasión con comentarios como pobrecita, qué mala suerte tiene, ¿no? Cuando sucede algo por decir eso, ¿no? No debemos decir esas palabras. O por ejemplo, si algún padre pierde a su hijo, decir, te queda otro hijo. Quitar importancia al problema con comentarios como, eso no tiene importancia, eso le pasa a todo el mundo. Prestarle casos de otras personas que están peores que ellos, presentarle casos de otras personas que están peores que ellos, ¿no? Son los errores más frecuentes que debemos evitar. Echar la culpa a un tercero, ¿no? La salud mental ante situación de emergencia o desastre. Las emergencias y los desastres se expresan como tragedias o dramas para los afectados y damnificados, y por ende, en la respuesta no solo es necesario tener en cuenta los aspectos de atención a la salud física y a las pérdidas materiales, sino además atender la aflicción y consecuencias psicológicas del evento en sí para minimizar su impacto negativo en la calidad de vida de las personas afectadas. Ante la ocurrencia de desastres, se considera que toda la población sufre de tensiones y angustias en mayor o menos medida, directa o indirectamente, así como el recuerdo de lo sucedido será parte de la vida de las víctimas y no se borrará en su memoria. Las personas y los grupos no siempre reaccionan del mismo modo ante los diversos eventos que ocurren en la vida. Esto es válido también en el caso de la reacción a las emergencias y desastres. Presten atención en lo que está resaltado. El impacto de un desastre es resultado de varios factores que necesitan ser considerados apropiadamente. La causa y la característica del evento, características de las personalidades
e implicancia del individuo, el tipo de pérdida, el entorno y sus circunstancias. Esta parte de acá viene como una pregunta, o sea, cada persona reacciona diferentemente ante un desastre o una pérdida, depende de las características del individuo o depende de la pérdida que tuvo, ¿no? Las circunstancias, cómo ha perdido eso. Eso ustedes pueden comentar en la pregunta que a continuación o al final de esa presentación se deja del primer día. A pesar de ello, hay un conjunto de reacciones previsibles que es importante conocer. Cabe destacar que estas reacciones transitorias, aun cuando son manifestaciones intensas de sufrimiento de una duración variable, que actúa como mecanismo de defensa ante un suceso impactante. Usualmente no son patológicas y en su gran mayoría se resuelven en periodos cortos. Al no intervenir oportunamente podrían tener consecuencias futuras que dañarían la salud. La atención de la salud mental luego de un desastre no es exclusiva de los especialistas. Es un tema que debe abordarse de manera integral por la familia que está alrededor. En la medida de que la salud mental forme parte de los planes preventivos para situaciones de desastres, se reduce la vulnerabilidad de la población y se fortalece su resiliencia. Entonces, preguntas para contestar del día 1. ¿Cuál es la diferencia entre las llamadas habilidades duras y las habilidades blandas? Hemos dicho que las habilidades duras son aquellas que se aprende, por ejemplo, un chef, no todos cocinan bien, mientras que las habilidades blandas son habilidades socioemocionales, por ejemplo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo. ¿Por qué es importante el apoyo socioemocional después de un desastre natural? Después de un desastre natural hay que apoyar socioemocionalmente a las personas, porque no todos reaccionan de la misma manera. Algunos pueden ser llanto, desesperación, y una persona puede socorrerlo de manera que se tranquilice o se calme. Analiza la siguiente afirmación del segundo texto, eso que estaba resaltado que les decía anteriormente. El impacto de un desastre es resultado de varios factores que necesitan ser considerados apropiadamente: la causa y las características del evento, características de la personalidad e implicancia del individuo, el tipo de pérdida, el entorno y sus circunstancias. Por ejemplo, acá, veamos un desastre que sea, dice las causas, factores. Un desastre de 4.5 no sería tan de mucha intensidad, mientras que un desastre de 7.8 sí traería consecuencias fatales, ¿no?, para la población. Y ahí la reacción de las personas serían diferente, ¿no? Las características del evento también eso tienen que ustedes analizar y van a contestar. Y luego, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales que reconoces en tu identidad? Por ejemplo, de repente tienes la comunicación asertiva y pasamos al día 5, actividad. Identifico las estrategias para la contención socioemocional ante situaciones de emergencia o desastres. Estrategias de contención y soporte socioemocional. Las estrategias de contención y soporte socioemocionales son muy importantes para la atención de los estudiantes porque les ayudará a sobreponerse del estrés, crisis, duelo. Entonces es muy importante el soporte socioemocional. ¿Qué es la contención socioemocional? También hay una pregunta que ustedes van a contestar al final eso. Es la atención e intervención socioemocional inmediata que permitirá la pronta recuperación de los afectados luego de una emergencia o un desastre. El apoyo socioemocional en situaciones de crisis es la primera intervención de atención socioemocional a los niños, niñas y adolescentes afectados después de ocurrido las emergencias o los desastres. La atención socioemocional se dirige a aliviar tensiones creadas por el suceso adverso que amenaza su seguridad o su vida. La contención socioemocional es básicamente para lograr inmediato alivio en algún grado, reducir el riesgo por la agudización anímica de largo plazo como resultado de la crisis. Se evitará síntomas de depresión y otros trastornos de las personas que sufren. Estrategias de contención. Abordaje al afectado. Acercarse, presentarse, logrando confianza y empatía.
Si no lo conocemos, debemos identificarnos y respetar el espacio interpersonal, lograr confianza y empatía, apoyar y orientar. ¿De qué manera debemos alejarnos o separar a las víctimas de la escena? Tomándolo del hombro, le hablaremos en tono afectuoso y sereno y le llamaremos por su nombre. Escucha activa. Escuchamos, creamos un clima de confianza para la comunicación y demostramos interés por el niño, la niña o el adolescente. Escuchándolo, haremos que se sienta bien. Comunicación no verbal. Mostrarle gestos que transmiten seguridad. Utilizar el lenguaje no verbal en algún momento lo ayudará a no sentirse sola o solo, sino estar acompañado. ¿Qué es el soporte socioemocional? El soporte socioemocional son todas las actividades que ayudarán a restablecerse emocionalmente a los niños, niñas afectados y a los adolescentes del impacto de un desastre o una emergencia. El soporte socioemocional es importante durante todo el proceso de la emergencia. Las estrategias de contención y soporte socioemocional y las actividades lúdicas atraen la atención de los niñas, niños y adolescentes, alejándoles las situaciones de crisis que producen las emergencias. La contención y el soporte socioemocional y las actividades lúdicas son complementos que se dirigen a aliviar tensiones, angustias, miedos y reducir riesgos de dificultades emocionales. El siguiente punto es INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Qué hacemos? Dice, somos una organización público ejecutor integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres adscrito al Ministerio de Defensa. Tenemos como función asesorar y promover el ente rector, Presidencia del Consejo de Ministros, la normativa que asegura procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva. Responsables técnicos de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Responsables de la Red Nacional de Alerta Temprana, el INDECI, brindamos asistencia técnica a las autoridades en los 3 niveles de gobierno, en los 5 niveles de emergencia, brindamos apoyo humanitario a la población vulnerable en situaciones de emergencia a través de los gobiernos regionales. Contamos con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional implementado con la más alta tecnología. Contamos con el Centro de Sensibilización implementado con tecnología de punta e infraestructura que promueve y fortalece las capacidades de los visitantes ante el riesgo de desastres. ¿Cuál es la misión del INDECI? Conducir el proceso de gestión reactiva en el marco del SINAGEP, que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es del Instituto de Defensa Civil del Perú, en provecho de la población en general, sus medios de vida y el patrimonio del Estado en forma inmediata, permanente y eficiente. ¿Cuál es el objetivo Como institución tenemos el objetivo, estrategias con los que trabajamos arduamente para conseguirlos. Aquí te comentamos cuáles son. Fortalecer la capacidad de la gestión reactiva de los miembros del SINAGEP, que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Fortalecer la gestión institucional del INDECI. ¿Qué hacer ante un sismo en tiempos de COVID-19? Presten atención al video. Un sismo puede ocurrir en cualquier momento y en tiempos de COVID-19 debemos estar preparados. Por ello, es necesario que prestes mucha atención a las siguientes recomendaciones. Prepárate, ten listo tu plan familiar de emergencias. En tu mochila para emergencias, no olvides colocar mascarillas y guantes para todos. Considera 3 juegos para cada uno. Coloca además alcohol en gel y jabón para la desinfección de manos. Si es posible, guarda en un envase lejía bien cerrado e identificado para la disolución en agua y desinfección de tus alimentos y de las superficies de tus enseres. Si alguno de ustedes sufre de alguna enfermedad,
Lleven sus medicamentos en la mochila para emergencias. Ubícate. Durante el sismo, mantén la calma y ubícate en zonas seguras dentro de casa. Evacúa. Cuando haya pasado el sismo, dirígete por las rutas de evacuación hacia una zona segura externa, utilizando mascarillas y guantes en todo momento. Evita la aglomeración de personas en las zonas seguras y mantén una distancia prudente con tus vecinos. Las situaciones de apego como abrazos, besos deben evitarse. Esto ayuda a prevenir contagios. Importante, debes racionalizar el uso del agua. Los adultos mayores deben abrigarse y colocarse su mascarilla para evacuar. Si lo requiere el adulto mayor o la persona con discapacidad, debe ser apoyado por la familia o vecinos. En las zonas seguras, los adultos mayores deben mantener una distancia prudente. Si tienes COVID-19 y eres asintomático, colócate una mascarilla y guantes para evacuar. Evita el contacto con tus vecinos en las zonas de seguridad. Si eres sintomático, colócate doble mascarilla durante la evacuación. Al toser, cúbrete con el antebrazo y hazlo hacia abajo, lejos de las personas. No olvides tu medicación, utensilios, menajes y alimentos. Si algún paciente de COVID-19 manifiesta falta de aire, comunícate con el 113. Recuerda, el aislamiento en los casos positivos es vital para evitar el contagio de las personas que están alrededor. Entonces, como hemos visto en el video, en tiempos de COVID-19 debemos tener mascarillas en la mochila de emergencia, también evitar el contacto con los vecinos y estar en la zona segura. El siguiente aspecto, veamos. Preguntas para contestar. ¿A qué llaman estrategias de contención? Da algunos ejemplos. ¿Cuáles son las estrategias de contención después de un desastre? De las estrategias, ¿has identificado algunas que responden mejor a tu forma de ser? ¿Cuáles? ¿Cuál es la responsabilidad del INDECI? ¿Qué nos proponen como acción de protección antes, durante y después si hubiese un sismo durante la emergencia sanitaria del COVID-19? Y luego vas a realizar la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo lo aprendí? Eso es todo, chicas y chicos. Hasta pronto.